Protestantismo verdadero y falso, 11ª parte. Los sufrimientos de los cuáqueros. En julio de 1656, Mary Fisher y Anne Austin, dos mujeres cuáqueras, arribaron a Boston. De alguna manera, noticias de su llegada les habían precedido. Antes de que se les permitiera arribar en absoluto, Richard Bellingham, el vicegobernador, el gobernador Endicott, estuvo ausente. Entonces envió oficiales a bordo de la embarcación, registró sus baúles y cofres y se llevaron los libros que encontraron allí, que eran unos 100, y los llevaron a tierra. Después de haber ordenado que dichas mujeres se mantendrían prisioneras a bordo, y dichos libros fueron, por orden del consejo, quemados en la plaza del mercado por el verdugo. Las mujeres pronto fueron tomadas del barco, sin embargo, y de inmediato encerradas con los prisioneros cercanos, y se dio la orden de que nadie viniera a ellas sin licencia. Una multa de 5 libras a cualquiera que hiciera lo contrario, viniera o hablara con ellas, aunque fuera en la ventana. Les quitaron las plumas, la tinta, el papel y no tuvieron luz de velas en la noche. Es más, estaban desnudas, bajo fingir saber si eran brujas, aunque en la búsqueda no se halló en ellas más señal que la de la inocencia. Y en esta búsqueda fueron abusadas tan bárbaramente que la modestia prohíbe mencionarlo, y que nadie pudiera tener comunicación con ellas. Se clavó una tabla delante de la ventana de la cárcel. El 18 de agosto se dictó la siguiente orden al carcelero. Para el guardián de la cárcel de Boston, usted está en virtud del presente mantener a las cuáqueras anteriormente comprometidas a su custodia como personas peligrosas, industriosas para mejorar todas sus habilidades para seducir a la gente de esta jurisdicción, tanto con palabras como con cartas, a los abominables principios de los cuáqueros y para mantenerlos cerca prisioneros, no permitiéndoles conferenciar con ninguna persona ni permitiéndoles que tengan papel o tinta. Firmado Edward Rose Sox, segundo de la Corte de Boston, 18 de agosto de 1656. Las autoridades no solo les negaron la comida, sino que se les negó la libertad incluso para enviarles provisiones. Viendo que no se les proporcionaron víveres, Nicholas Upshall, uno que vivió mucho tiempo en Boston y fue miembro de la iglesia allí, compró al carcelero por 5 chelines a la semana el privilegio de proporcionarles comida. El 7 de septiembre se dictó otra orden al carcelero, ordenándole que buscara tan a menudo como pudiera las cajas, cofres y cosas de los cuáqueros anteriormente encomendados a su custodia, por pluma, tinta y papeles y libros, y quitárselos. Después de haber estado unas 5 semanas presas, William Chichester, capitán de un barco, traía un bono de 100 libras para llevarlas de regreso y no permitir que nadie hablara con ellas después de que subieran a bordo, y el carcelero se quedó con sus camas y su Biblia por sus honorarios. Durante el encarcelamiento fueron examinadas con frecuencia por los ministros con el fin de conseguir algo sobre ellas, mediante lo cual pudieran ser tratadas por herejía del cisma o algún otro crimen de ese tipo, pero todo fue en vano. Estuvo bien para las dos mujeres, que casualmente fueron despedidas cuando sucedió, porque no mucho tiempo después Endicott regresó y estuvo muy disgustado con Bellingham, el vicegobernador, por tratar tan gentilmente con ellas, declarando que si la mentira hubiera estado allí, él las hubiera abatido muy bien. Aunque todavía la colonia no tenía ley alguna sobre los cuáqueros, estas dos mujeres no se habían ido mucho antes de que 8 otros cuáqueros llegaran a Boston. Fueron sometidos al mismo tipo de trato al que habían sido sometidas las otras dos. En el mismo mes de septiembre, los comisionados de las Colonias Unidas se reunieron en Plymouth y la Corte de Boston les pidió que pusieran en guardia a la colonia de Plymouth, especialmente contra los cuáqueros.
La carta decía lo siguiente: habiendo escuchado algún tiempo desde que nuestra colonia vecina de Plymouth, nuestros amados hermanos en gran parte parecen querer a sí mismos en un debido reconocimiento y estímulo al ministro del Evangelio, así como muchos ministros piadosos, cuán justamente no sabemos, abandonaron sus puestos, llamamientos y relaciones. Nuestro deseo es que se pueda tomar cartas en el asunto, ya que es un ministerio ortodoxo piadoso, puede ser reformulado entre ellos y así la avalancha de errores y principios de anarquía pueden prevenirse. Aquí han llegado entre nosotros varias personas que profesan ellos mismos ser cuáqueros, instrumentos adecuados para propagar el reino de Satanás. Para proteger a nuestros vecinos de tales plagas, hemos encarcelado a todos ellos hasta que sean enviados al lugar de donde vinieron. Los comisionados dieron consejo en consecuencia, pero Bradford, que era gobernador de Plymouth, no aceptaba tales pasos. Sin embargo, después de su muerte, medidas severas fueron adoptadas. El 14 de octubre de 1656, la Corte General de Massachusetts promulgó la siguiente ley: considerando que hay una secta maldita de herejes recientemente levantada en el mundo, que comúnmente se llaman cuáqueros, que asumen ser enviados inmediatamente por Dios e infaliblemente asistidos por el Espíritu para hablar y escribir opiniones blasfemas, despreciando a los gobiernos y al orden de Dios en la iglesia y en la comunidad, hablando mal de dignidades, reprochando e injuriando a los magistrados y ministros, tratando de convertir a la gente de la fe y ganar prosélitos en sus perniciosos caminos. Este tribunal, teniendo en cuenta las premisas y para evitar que se haga daño que por sus medios se hace en nuestra tierra, por la presente ordena y por la autoridad de este tribunal, que se promulgue que el capitán o comandante de cualquier barco, corteza o captura, de ahora en adelante traiga a cualquier puerto, riachuelo o ensenada dentro de esta jurisdicción cualquier cuáquero o cuáqueros u otros herejes blasfemos, pagarán o harán que sea pagada la multa de 100 libras al tesorero del condado, excepto que parezca que tenga conocimiento o información verdaderos sobre su ser tal, y en ese caso tiene la libertad de abstenerse por su juramento, cuando faltan pruebas suficientes de lo contrario, y por defecto de bien pago o buena garantía por ello, será puesto en prisión, y allí continuará hasta que dicha suma sea satisfecha a un tesorero, como se dijo anteriormente. Y el comandante de cualquier captura, barco o embarcación que sea legalmente condenado, otorgará suficiente seguridad al gobernador o a uno o más de los magistrados que tienen poder para determinar lo mismo, para llevarlos de vuelta al lugar de donde los trajo, y al negarse a hacerlo, el gobernador o uno o más de los magistrados quedan facultados para emitir sus órdenes, para encomendar a dicho capitán o comandante a la cárcel, y allí para continuar hasta que le dé suficiente seguridad al contenido del gobernador o cualquiera de los magistrados, como se mencionó anteriormente. Y es por la presente orden que promulgo que cualquier cuáquero que llegue a este país desde el extranjero o entrar en esta jurisdicción desde cualquier parte adyacente, se entregará de inmediato a la casa de corrección y a su entrada para ser severamente azotado, y por el maestro de la misma para ser mantenido constantemente en el trabajo, y a nadie se le permitirá conversar o hablar con ellos durante el tiempo de su encarcelamiento, que será no más de lo que requiere la necesidad. Y se ordena, si alguna persona importa a sabiendas en cualquier puerto de esta jurisdicción cualquier libro de los cuáqueros o escritos acerca de sus opiniones diabólicas, él pagará por tales libros o escritos, estando legalmente probado en su contra, la suma de 5 libras. Y quien quiera que distribuya o venda tal libro o escritura y se encontrara con él o ella o en su casa, deberá de entregarlo inmediatamente el mismo al próximo magistrado. Perderá o pagará 5 libras por la distribución o venta de cada uno de esos libros o escritos.
y por la presente se promulga además que si alguna persona dentro de esta colonia se encargará de ellos para defender las opiniones heréticas de los cuáqueros o cualquiera de sus libros o documentos, como se mencionó anteriormente, siendo legalmente probado, será multado por primera vez con 40 chelines. Y si persisten en lo mismo y lo defienden de nuevo por segunda vez, 4 libras. Si vuelven a defender y mantener dichas malditas opiniones heréticas, serán enviados a la casa de corrección hasta que sea conveniente para expulsarlos de la tierra, siendo sentenciados al tribunal de asistentes al destierro. Por último, se ordena que la persona o personas que injurien la persona de magistrados o ministros, como es habitual con los cuáqueros, dicha persona o personas deberán ser severamente azotados o pagar la suma de 5 libras. Cuando se publicó esta ley, Nicolás Obshal, el bondadoso y anciano cristiano que había comprado el privilegio de alimentar a Mary Fisher y a Ann Austin cuando estaban en la cárcel, testificó públicamente contra esto. La siguiente mañana fue llamado a responder ante el Tribunal General. Él les dijo que la ejecución de esa ley era un precursor de un juicio sobre su país y que por lo tanto, en el amor y la ternura que mostró al pueblo y el lugar, les pidió que tuvieran cuidado, no fueran a ser encontrados luchadores contra Dios. Fue multado con 20 libras, aunque era miembro de una de las iglesias, y entonces, habiéndose ausentado de la iglesia a causa de estas cosas, fue multado con 3 libras y desterrado, aunque había llegado el invierno y él era un anciano débil.